Bendiciones, hoy lunes 24 de noviembre del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, di la palabra. Solo di la palabra, maestro. ¿Sabe? Esta expresión proviene del Evangelio de Mateo, donde un centurión romano le dice a Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta expresión se usa para enfatizar la fe que tiene la persona en la autoridad de Jesús para sanar solo con una palabra, sin necesidad de estar presente allí físicamente. Porque si usted lee la historia completa en el libro de Mateo 8, del 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor mío, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y haz mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos que este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? El centurión romano se acerca a Jesús para pedirle que cure a su siervo, que está paralítico, estaba sufriendo mucho. El centurión, por ser un hombre bajo autoridad militar, entiende la autoridad de Jesús. Él cree que Jesús, al igual que él, puede dar órdenes para que se cumplan, incluso a distancia. Y Jesús se asombró de la fe del centurión y dijo que no había encontrado una fe tan grande en Israel, ¿ok? Y Jesús le dice al centurión que su siervo ha sanado, confirmando su fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos ahora una circunstancia, una situación donde necesitamos una sola palabra de parte de Dios para ver el milagro? Tal vez la situación que tú tienes tiene que ver con tu área sentimental, o tú me dices: pastora, no está ligada igual al centurión, tengo una persona que está enferma. Pero el poder sanador de Jesús durante su ministerio terrenal siempre tuvo un propósito, mire, para aquellos que necesitaban esa sanidad. Jesús vino a sanar enfermos. Cada milagro de Jesús no solo es una muestra de su misericordia para suplir la necesidad humana, no, sino que va más allá para enseñarnos una verdad de poner en práctica lo que él ha establecido. La gente en los tiempos de Jesús tenía muchas necesidades de todo tipo, al igual que hoy en día. Y por eso cuando oían que Jesús estaba por ahí, siempre procuraban ir donde estaba él. La multitud procuraba tocar a Jesús. La multitud solía buscar la manera de tocarla, buscaba la manera de llegar al maestro, ¿ok? Pero la fe de este centurión, ¿ok? Este centurión era totalmente diferente. Cuando estas palabras nos tienen que llevar a nosotros a otro nivel, ¿ok? ¿Por qué? Porque este centurión, no siendo judío, sino siendo romano, él sabía que había poder en Jesús. Él sabía que Jesús era un hombre bajo autoridad, ¿ok? Ese centurión romano estaba organizado por legiones, es decir, por grupo de 6,000 soldados. Esas mismas legiones estaban organizadas por grupos más pequeños, de 100 soldados, y cada uno tenía un centurión, y cada uno de ellos estaba enfrente de un general romano, es decir, de un coronel conocido como centurión. Era un hombre, era un coronel. Este coronel era un hombre que tenía autoridad, ¿ok? Las centurias romanas se establecían en algunas ciudades con el fin de que de mantener la paz, para que esa provincia pudieran estar bajo el dominio del imperio, ¿ok? Y este hombre era un hombre escogido, era un hombre que tenía resistencia, tenía templanza, tenía capacidad de mando, era un hombre de influencia, era un hombre de alta estima por su gran responsabilidad
responsabilidad y gozaba de un cierto nivel político, de un cierto nivel social, de un cierto nivel económico, porque tenía una influencia en la comunidad. Y dice que este centurión tenía un siervo a quien él apreciaba mucho y estaba enfermo, estaba a punto de morir, ¿ok? Y Mateo nos da una pista más de la condición del siervo, porque dice en el versículo 6, y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Vemos cómo Mateo lo describe, ¿ok? Que estaba gravemente atormentado, paralítico, sufriendo mucho, ¿ok? Vemos que ni Mateo ni Lucas explican esta enfermedad con exactitud. Estaba postrado en cama, estaba sufriendo mucho, estaba a punto de morir y hasta allí. Yo no sé qué situación grave tú tienes ahora. Tal vez la situación grave te dice: pastora, el carro que tengo está dañado, ya no hay qué hacerle, lo he llevado a tantos mecánicos, no tengo dinero, no puedo sacarlo, ¿cómo hago? Mire, sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo, hoy nos vamos a poner como el centurión. El centurión, ¿verdad? Ese centurión que era un hombre de poder, de autoridad, pero sabemos que seguramente el siervo de él era un siervo responsable, era un siervo diligente, era un siervo que él lo amaba, era un siervo que él le daba le quería dar mucha ayuda. Y el centurión oyó hablar de Jesús. Al oír hablar de Jesús, o sea, él no conocía a Jesús, él oyó hablar de Jesús y él envió a sus ancianos pidiendo que viniera. Él vino rogándole: Señor, mi criado está postrado, porque él había oído hablar de Jesús. Él sabía que Jesús era un hombre que lo podía sanar. Él sabía de la fama que se había extendido por toda la región. Él sabía, y sin duda, él sabía que este hombre le podía sanar. Él sabía que una sola palabra le bastaría para que le sanara. Y cuando él se acercó a Jesús, cuando este centurión se acercó a Jesús, dice la palabra, ¿ok? Que él se acercó a Jesús, pero él sabía que Jesús le podía sanar. Él sabía que una sola palabra. Y respondió el centurión y dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La gente como el centurión, la gente militar, son gente que vive bajo autoridad. Saben y conocen muy bien la autoridad. Cuando usted no ha pasado por el ámbito militar, tal vez a usted le cueste creer lo que es la autoridad o vivir en la autoridad. Por eso este centurión le dijo: di la palabra, porque yo soy también hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a este mi siervo: haz, y este lo hace. Este hombre era un hombre bajo autoridad. Cuando usted vive bajo autoridad, usted va a tener bendiciones, porque el vivir bajo autoridad nos da autoridad, ¿ok? Y no podemos olvidar que para los judíos de aquella época, los romanos eran despreciables, ¿ok? Y viceversa. Por eso era como algo imposible que un hombre que no conocía a Jesús en persona, ¿ok?, pensara en venir a donde estaba Jesús, ¿ok? Hay un dato también muy importante. En aquellos tiempos se hacía uso de mediadores cuando había una disparidad social que impedía a alguien de estatus inferior tratar con alguien de estatus superior. Mire, mandaban a alguien, ¿ok? Y cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le conceda, ¿ok? Porque el centurión, hay gente que vino a hablar del centurión, porque el centurión era una persona que era amable con ellos, con toda la comunidad judía. Y vemos cómo este hombre, como sabía la autoridad que tenía Jesús, solamente dijo: di la palabra, maestro, di la palabra. Si hacemos una concordancia de este hombre, del centurión del libro de Romanos 8, con el hombre que habla el Hecho de los Apóstoles 10, donde habla de Cornelio. Cornelio era un centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Es posible que este centurión, al igual que Cornelio, hubiera escuchado acerca de Dios verdadero, del Dios de Israel, que fuera un hombre de oración, que era devoto,
¿ok? Que conocía lo que Jesús cargaba y por eso fue y le habló al maestro. Otro dice que le había edificado una sinagoga, a pesar de que ese hombre tenía una posición acomodada, que no tenía obligación para la comunidad judía. Era un hombre generoso como Cornelio, ¿ok? Que no usó su posición para abusar de otro, sino que puso sus recursos al servicio de los demás. Y cuando nosotros somos con ese corazón, Dios jamás nos va a dejar desamparados. Por eso vemos cómo el Señor no rechazó la petición de este centurión, sino que se maravilló de la fe que él tenía. Porque sabes algo, los milagros no se producen por necesidad, los milagros se producen por fe. La actitud del centurión lo llevó a ver el milagro de su criado. Yo no sé qué actitud tú tienes ahora. Yo no sé si tú eres de los que dice, no, esto no se puede, esto se lo llevó quien se lo trajo, no, nadie nos va a ayudar, no tenemos, aquí vamos a morir. O si tú eres de aquello que dice, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer, porque Dios tiene poder, Dios es un Dios de obras completas. Si tú tienes una actitud como la actitud del centurión, ve y va, a este viene y este viene, ¿ok? Tú vas a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Tan solo di la palabra, di la palabra. La fe de este hombre estaba depositada en el lugar correcto. ¿Y cuál era el lugar correcto? Jesucristo. La fe de este hombre era un hombre, mire, era un hombre de autoridad, pero vivía bajo autoridad. Y por supuesto, cuando usted es una persona que tiene su fe en el lugar correcto, usted va a ver la gloria. Jesús se asombró, se maravilló. Dijo a la multitud que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y Jesús se maravilló de él. ¿Por qué? Porque este hombre era gentil, no había creído a la sombra de la enseñanza de Jesús, pero la fe de este hombre era una fe sencilla, una fe auténtica, estaba puesta sobre la roca, porque aunque habían venido los vientos, las inundaciones de los problemas, su fe no cayó. Eso es lo que quiere el Señor. Dios ha permitido esa prueba, esa circunstancia en tu vida para mantenerte y llevarte a un nuevo nivel de fe. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque sabemos que en medio de la adversidad, que en medio de la prueba, Señor, tú nos estás levantando para llevarnos a un nuevo nivel de fe. Hoy te decimos en medio de nuestra necesidad, di la palabra, Maestro, di la palabra, porque sabemos que, Señor, que tú eres un Dios verdadero. Así como este centurión dijo, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y este va y al otro bien y viene. Y a este haz y este lo hace. Asimismo, hoy con la autoridad que tú has delegado sobre nosotros, creemos que si tan solo tú das la palabra, veremos milagros, veremos gloria en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.